Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a otro webinar de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología Filial Cochabamba. El día de hoy tenemos como tema acetábulo complejo y defectos acetabulares óseos. El tema a dar es por el doctor Mauricio Guardamarín. Él es especialista en ortopedia y traumatología, especialista en cadera y rodilla y reumáticos articulares y artroscopía de la Universidad de Chile. Fue presidente de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, miembro honorario de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología y miembro de la AOS, miembro de la CICOT, miembro de la CECOT, miembro de la Asociación Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla. Doctor Guardia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Escuchan? Sí, doctor, perfectamente. Estamos bien. Ok. Hola, muy buenas noches a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y aquí podré, de una otra manera, transmitirle la experiencia de unos buenos años en este tema de efectos acetabulares y específicamente en displasia y en algunas revisiones. Haciendo un poquito, ahí les voy a explicar un poquito, menciona una cosa un poco histórica de mi formación, pero se las voy a transmitir con todo cariño. Así que podemos. Y con respecto a esto que les voy a contar ahora en esta charla, es un poco la historia y la experiencia que he tenido durante 20 años en una zona donde hay una gran prevalencia de patología displásica y que en relación a mi formación que he tenido desde que comencé en este tema de las artroplastías, fui desarrollando una técnica específica que se las voy a contar y cómo he ido evolucionando en el tiempo durante estos 20 años de esta técnica. Específicamente en pacientes con un acetábulo displásico con defectos óseos importantes en las CRAU 3 y 4. Se no avanza porque... Ahí está, perdón. Conflictos de interés, específicamente los que ustedes ven aquí. Específicamente en Johnson & Johnson tengo algún tipo de participación como faculty y algunos apoyos educacionales de algunas empresas. Cuando nos presentamos a una artrosis de cadera displásica, estamos frente a pacientes que son jóvenes generalmente, son pacientes todavía con grandes intenciones de ser activos, son pacientes que están en una etapa productiva con síntomas precoces generalmente y tienen como el punto de vista de conducta, son pacientes aprensivos y generalmente con todos los medios informáticos que hay son tremendamente informados, por lo tanto nos encontramos frente a un paciente que tiene una actitud muy inquieta y con grandes conocimientos sobre todo sobre su patología. Son pacientes que tienen generalmente una función disminuida. Cuando ya se acercan a tocar la puerta a nuestro consultorio, llegan con un dolor importante, severo, con una movilidad limitada, con una marcha con claudicación, consecuentemente una función muscular alterada, y generalmente con algunas consecuencias en articulaciones vecinas, principalmente rodilla y columna, por algunas posturas viciosas que adquieren los pacientes displásicos de esta cadera. Generalmente los acetábulos displásicos altos nos encontramos con centro de rotación elevado, con cabezas generalmente subluxadas, con un grado de anteversión, algunos de ellos muy verticales, poco profundos, generalmente con un déficit de pared anterior, y también nos encontramos con capítulos a veces muy pequeños en el caso de las CRAU 4 o muy magnos en el caso de algunos CRAU 3. Y generalmente también, específicamente en las CRAU 4, en esos cotilos pequeños, son huesos que no han tenido una carga mecánica, por lo tanto son de una condición mecánica muy osteoporóticos y dificulta a veces la fijación real de un implante. También tenemos anatomías alteradas y principalmente por algunas cirugías previas como osteotomías de Chiari, osteotomías de Gans, como actualmente se usan mucho, y por lo tanto nos llega una anatomía muy alterada en donde tenemos que colocar nuestros implantes. El factor o el hecho fundamental en los pacientes displásicos es la cobertura que va a tener nuestro implante. Por lo tanto, vamos a considerar, y esto basado en varios trabajos, se considera que el soporte acetabular adecuado corresponde a un 70% de la copa rodeada de un hueso. Esto da una fijación mecánicamente aceptable en el hueso nativo y posteriormente una fijación biológica en nuestro implante cuando son no cementados. Eso consideramos una cobertura. Esta cobertura la tenemos que evaluar por diferentes medios imagenológicos, principalmente radiografía, un escáner, pero el momento intraoperatorio es muy importante. Por lo tanto, a veces nos llevamos sorpresas de déficit de coberturas mucho mayores en pacientes que estamos operando en el minuto. Por lo tanto, ahí tenemos que ir preparados con algunas técnicas específicas para poder solucionar el problema de cobertura. También en el acto operatorio podemos definir que la zona de la copa superior donde queda el cotilo
puede que cuando hay un defecto de cobertura mayor de 1 centímetro, generalmente uno a veces algunos tiene que recurrir a algún tipo de aumento, ya sea, ahí vamos más adelante, ya sea un injerto, o en este momento se está usando mucho los aumentos de tántalo para poder mejorar esa cobertura o ese soporte. Logrando la cobertura siempre con un sentido de estabilidad, lo tenemos, ojalá idealmente estos pacientes colocar nuestro implante en el centro de rotación original. Uno puede, medializar un poco nuestro fresado con el objetivo de ir logrando una mayor cobertura. Debe ser un fresado controlado con el objetivo de no invadir o violar la pared interna, aunque a veces uno puede levemente violar la pared interna, por lo tanto, hacer una cosa muy controlada hasta donde logre uno mayor cobertura con este implante. Una leve verticalización sin colocar en riesgo nuestra estabilidad, y polietilenos con ceja que nos aumenta esa estabilidad en los pacientes, en los implantes que hemos colocado levemente vertical. Aquí tenemos un caso con un paciente que, descendiendo al centro de rotación original, podemos colocar un implante con una cobertura aceptable, medializado y en el centro de rotación, como les digo, original. Otro paciente en la misma situación, levemente vertical, aunque uno ve este cotilo, lo ve muy vertical, pero con la ceja uno puede lograr la estabilidad adecuada. Además hay un factor muy importante de estabilidad en estos pacientes. Cuando uno hace un descenso, con lo cual tensa las partes blandas, y generalmente ese también es un factor de estabilización en nuestro implante. Otro paciente es una grado 4, de una paciente que hicimos un descenso colocando un implante no cementado en el centro de rotación original, y aquí implante en el vástago, un vástago cónico de Wagner, que permite corregir muy bien la anteversión y lograr una muy buena fijación. Otro paciente, una grado 4, lo mismo, un descenso, colocando un vástago de Wagner con un implante. En este caso se logra una buena orientación del implante, con una medialización levemente la pared interna tocada, con el objetivo de ir logrando una mejor estabilidad. Aquí tenemos una grado 4, en este caso, como les explicaba, un paciente de 82 años con un componente, con un hueso muy osteoporótico por el hecho que no tiene carga, por lo tanto nuestra fijación, y un paciente de 82 años se prefirió un implante pequeño y cementado con el objetivo de lograr una buena fijación mecánica inicial. El problema está cuando no tenemos cobertura, y en esa cobertura tenemos que optar por alguna técnica que nos permita mejorar esta cobertura y la sobrevida de nuestro implante. Dentro de las alternativas que tenemos están los implantes cementados o no cementados, eso dependiendo de la técnica que se ocupe, y una de ellas es el injerto óseo autólogo atornillado con un cotilo cementado o a veces no cementado. O actualmente estamos con la tendencia a usar cuñas de aumento de metal trabeculado con un cotilo no cementado de metal trabeculado. La técnica del injerto óseo estructural autólogo atornillado consiste en labrar de la propia cabeza del paciente la forma de un hemicírculo. La idea es labrarlo de acuerdo al defecto que tengamos. Eso implica un trabajo que es bastante minucioso hasta lograr la forma lo más adecuada posible al lugar, y posteriormente fijado con unos tornillos, o con 2 tornillos idealmente en la zona del defecto. Hay muchos trabajos al respecto, algunos de ellos con buenos resultados, la mayoría de ellos, y algunos no con tan buenos resultados, y tenemos los últimos de Boba, que yo lo conozco bastante, en Inglaterra, que tiene un muy buen seguimiento con un 0% de revisiones, otros no tan bien, pero la verdad que estos reportes, que si uno analiza los reportes con malos resultados, la verdad que uno tiene que buscar la explicación del por qué eventualmente, comparando con esta técnica, por qué eventualmente podrían haber producido una reabsorción del injerto. Y esto sería porque son injertos muy grandes, que generalmente no quedan cubiertos por el hueso nativo, por lo tanto, y también asociados muchos de ellos con implantes no cementados, y este hecho que quede por fuera del cotilo, que sea muy, muy grande, es también una técnica que usan la del 7 invertido, no sé si la conocen, pero eso hace que el cotilo no quede en una zona de carga. Por lo tanto, el estímulo precoz de integración de este y de posterior vascularización de este injerto no ocurre por el hecho de no tener un estímulo mecánico. Creo que por ahí, reportes que no muestran buenos resultados, pudiera darse esta reabsorción. De hecho, esto no está comprobado que sea así, pero yo creo que comparativamente con la técnica que se utiliza, uno pudiera sacar algunas conclusiones. El injerto óseo estructural con un cotilo cementado permite una mayor estabilidad primaria, y este hecho de que vaya cementado el cotilo permite una carga total precoz generalmente al mes. Y esto, como les decía, mejora las condiciones de integración de este injerto óseo. La técnica en sí corresponde, yo personalmente hago una técnica lateral, anterolateral de Harding,
Excepcionalmente, un trasplante anteriano lo hacía inicialmente más que ahora prácticamente no lo hago, con una gran liberación amplia de partes blandas, logrando una gran liberación capsular en todos los sectores del cotilo, con el objetivo de poder hacer el descenso lo mejor posible. Implica también seccionar psoas, seccionar todo lo que esté en relación a la fijación de nuestro cotilo. La localización, ojalá en el centro de rotación original, es decir, hay muchas veces hay que hacer un descenso importante, y una preparación acetabular cuidadosa. Ojalá esta preparación con cinceles, con el objetivo de ir labrando el defecto con cierta fructuosidad para poder lograr después una integración y un lecho sangrante donde uno coloque el injerto. Y esto, como les explicaba, ojalá labrado lo mejor posible con cinceles y a su vez el injerto labrado en relación al defecto que tenemos y dónde lo vamos a colocar. Posteriormente, este labrado lo fijamos con una broca. Esta broca se deja en el lugar y otro agujero hacemos para hacer otro brocado, y en ese se coloca el primer tornillo esponjoso de rosca corta, haciendo una compresión sobre el lecho, y posteriormente, donde teníamos la primera broca, colocamos el segundo tornillo, logrando una fijación estable. Los defectos que queden eventualmente alrededor los rellenamos tanto en la parte interna del cotilo como en la parte periférica con injerto morselizado, con el hecho de poder tapar todos esos defectos a veces de no contacto que queda de este injerto. Como le explicaba, la fijación final son 2 tornillos, una muy buena presa, un injerto morselizado en los defectos y posteriormente el cotilo cementado sobre este injerto. La casuística del año 95 al 2016 son 237 artroplastías displásicas en 179 pacientes, de los cuales fueron 52 injertos atornillados con implante cementado Chandler. Algunos casos aquí tenemos pacientes con una grado 2 y se le hace la colocación de un injerto, era un cotilo magno grande, y se le hace una colocación de un injerto con las características que les dije, y sobre eso un cotilo cementado que existía, que ya no existe este cotilo, que es un cotilo offset board, que es con mayor cantidad de polietileno en la parte superior y menor en la inferior, que esto logrando un cotilo más pequeño y se cementa sobre la zona donde está el injerto. Paciente, perdón, desde el año 95, 13 años de evolución, injerto que se ve integrado y posteriormente vascularizado en la zona del defecto. Esta es una paciente que muy joven, de 39 años, en el preoperatorio tenemos este cotilo magno, grande, en la cadera derecha, con un injerto, esto fue con una osteotomía trocante del abordaje, y un injerto atornillado intracotiloideo que permite una carga precoz, como les explicaba, y sobre eso un cotilo cementado offset board, que es este cotilo excéntrico que les digo, y este es el resultado postoperatorio, y actualmente esta paciente tiene 15 años, 4 meses, una mujer, dueña de casa, madre, 49 años, con un score funcional completo de 666, y esto permite una cadera muy funcional y buenas condiciones. Complicaciones, como en todas las técnicas, tenemos sangramiento mayor. Lo más importante fue aquí una lesión neurológica que tuvimos. Yo no hago osteotomías subtrocanterianas de acortamiento en los casos de descensos mayores, la clave 4. Eso es un tema que no es de esta presentación, discutible en varios aspectos, pero felizmente estos lesiones neurológicas se recuperaron en su totalidad. Una duró alrededor de 1 año, pero se recuperaron. Seguimiento de 10.3 años, toda con una mejoría del score de dolor, función y movimiento. Los injertos 100% unidos, 97.4% integrados con un caso de reabsorción. Y esta paciente que tenemos que se produce un aflojamiento a los 4 años, está el cotilo aflojado, está asintomática y no quiere revisarse, pero se nota que está en la zona donde eventualmente se haga esa revisión. Va a ser una zona ya con una recuperación del stock óseo, y el implante de revisión que colocamos va a ser colocado en mejores condiciones. 5 años postoperado, otra paciente. Esta paciente sí se revisó con el cotilo sobre un injerto que ya estaba integrado y permitió una revisión en mejores condiciones. La sobrevida de la casuística de 20 años fue 97.4%. ¿Qué conclusiones técnicas debo decir que esto es muy importante tener en consideración? La ubicación del injerto es fundamental, a mi parecer. Intracotiloideo en el cotilo original o en el centro de rotación original. El labrado del lecho debe ser muy cuidadoso, adaptando al lecho sangrante este injerto, y ojalá, como les digo, sangrante, para lograr lo mejor posible la integración futura. La colocación del injerto impactado morselizado en los defectos periféricos creo que es muy importante. El uso del implante, en este caso Chanley, cabeza 22, permite cotilos pequeños para, ¿no es cierto?, lograr la cobertura posteriormente de colocar nuestro injerto. Esto requiere una técnica con cierta experiencia, no debe tenerse la expertise suficiente para lograr éxito en esta técnica.
Como conclusión, puede decir que es una muy buena alternativa cuando se tiene un déficit de cobertura. El uso de injerto en cirugía primaria displástica da mejores posibilidades en la revisión posterior y aparece como una alternativa con buenos resultados iniciales y, dejarlo claro, la cuña de aumentación de támpano. Hay una pequeña casuística que tengo en mi experiencia, que hemos estado usando, y ahí la pregunta probablemente va a venir porque he ido cambiando en algunos aspectos por diferentes razones y estamos haciendo algunos aumentos de metal trabeculado con estos aumentos que tienen la misma forma de la cuña que colocamos de la cabeza autóloga y sobre esto un cotilo de tántalo. Y tenemos algunos casos, aquí les muestro uno inicialmente operada la cadera derecha con un vástago de Wagner cónico primario y el injerto trabeculado con un aumento de metal trabeculado. Y al otro lado se operó después posteriormente y actualmente es el resultado, llevando 1 año, 6 meses de evolución, una cadera y 1 año operado al otro lado. Esto no descarta la eventualidad de esto, ya que es una casuística que ha tenido, digamos, una experiencia que ha habido de otros centros, de buena experiencia con los aumentos de metal trabeculado, que permite reproducir más o menos lo mismo, y la única ventaja eventualmente pudiese tener en este minuto, que técnicamente, aparentemente, es un poco menos laborioso, por el hecho de que no se utiliza, no debe labrarse el injerto y solo debe prepararse el lecho y la colocación del implante. Pero es discutible con los resultados que uno ha obtenido con la otra técnica, el cambiar a esta técnica de metal trabeculado. La tendencia, entonces, finalmente, aparentemente, uno pudiera ir para este lado, logrando resultados similares con lo que se obtienen con un injerto estructural atornillado y un injerto cementado, un implante cementado, y ir a esta tendencia de la cuña de tántalo. Pero tenemos que saber que los problemas y éxitos, lo decía esto Chanley en el año 81, los problemas y éxitos del corto plazo no vaticinarán lo que aparecerá en el futuro. Por lo tanto, hay que tener una conducta bastante expectante y uno ser muy cauteloso a los cambios de técnica que uno puede hacer en su historia médica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guarda. Bueno, abarcando esta primera parte de lo que es acetábulos complejos y tomando en cuenta lo que son los acetábulos displásicos, hay una pregunta, si tiene alguna experiencia con el injerto, el autoinjerto de trocánter mayor. No tengo experiencia con esa técnica. La verdad que no la conozco y no tengo experiencia. Ustedes dicen el trocánter mayor, como colocarlo en el defecto acetabular, sacando un injerto trocánter. ¿A eso se refiere? Sí, el doctor Elmer Choquetopa habla del autoinjerto invertido de trocánter mayor. No tengo experiencia. No. Generalmente todo lo he hecho con esta técnica, cuando utilizo hueso autólogo en estos defectos. Muy bien. Lo tenemos conectado también al doctor Eber Mérida. No sé si quisiera participar y poder comentarnos un poquito en relación a esta experiencia a tratar acetábulos displásicos. Y como bien usted decía, doctor Guarda, hay una tendencia de utilizar hoy día lo que es metal trabeculado. No sé si tiene alguna estadística en cuestión de qué tan exitoso es o cuánto de falla presenta en relación a los injertos encastrados que usted utiliza para los defectos. Bueno, comparativamente, aparentemente los metal trabeculado tienen resultados promisorios, hay varios trabajos que hablan al respecto, aparentemente, sobre todo se están usando mucho en revisiones acetabulares, y aparentemente lo que va, y los trabajos publicados hablan de buenos resultados, porque es una buena posibilidad de, comparativamente con los resultados que se puedan obtener en los injertos atornillados y con un implante cementado. Yo diría que la ventaja puede estar dada, sobre todo en el futuro, en que la revisión eventual que uno tenga sobre estos implantes no cementados pudiese ser eventualmente un poco menos trabajosa que en la parte de esta otra técnica. Tendría algunas ventajas también en cuanto al tiempo quirúrgico, eventualmente es menos laborioso que el injerto estructural atornillado. No sé, Bert, que está por ahí, a lo mejor tiene mucho más antecedentes al respecto. Sí, muchas gracias. Sí, estuve escuchando muy atentamente toda tu plática. Un placer, como siempre, Mauricio, saludarte. Hola, a ver, ¿cómo estás? Igualmente. Es un placer. Ojalá nos saludemos en persona alguna vez. Ojalá así sea. Creo que la clave, lo dijiste muy bien, del injerto es preparar la zona que va a recibir el injerto. Eso es fundamental. Si no se prepara bien la zona, nunca va a aprender el injerto. Hay que preparar bien la zona a recibir. Y 2, el tipo de injerto que se va a colocar. Si es un injerto de mala calidad, muy esponjoso, no funciona bien.
Entonces, preparando bien la zona a recibir, a mí me gusta cuadricularlo con un cincel, hacerle unos cuadriculados y a veces inclusive rasparlo. Y el injerto que se va a poner, moldearlo para que embone bien, para que se asiente bien. Todo esto es antes de realizar el fresado del acetábulo, que es otro problema también. Muchas personas ponen la copa, ya que está la copa, recién ponen el injerto. Entonces, este injerto nunca hace contacto, no va a sufrir estímulo y todo, y se reabsorbe. Tú lo explicaste muy bien, hay que preparar la zona y más cosas. Hay una técnica que, por cierto, lo hace un colega de La Paz, no sé, Luther, si estás de acuerdo, no me acuerdo el nombre del doctor, es un médico ya mayor, grande de La Paz, que prepara de una forma especial la parte superior del acetábulo, hace una especie de canal y encastra, ahí está la palabra, el injerto ahí adentro. No me acuerdo el nombre del doctor, pero es de La Paz, hace tiempo, hace unos 3, 4 años, su técnica y me parece muy interesante. Ya, sí, no recuerdo el nombre. Se me viene, ¿no es el doctor Ceballos de casualidad? Creo, ¿no? No se me viene el nombre. La verdad que con respecto a lo que decía recién Eva, que es muy importante, uno a veces en la cirugía primaria con la cabeza nativa del paciente, a veces muy tremendamente deforme y una cabeza como en gota, que a veces dificulta mucho lograr un injerto adecuado. Y lo que dice Lever es cierto, es decir, una de las fórmulas del éxito es tener un injerto que sea de muy buena calidad, por lo cual que sea ojalá de hueso esponjoso, no ese hueso a veces que queda con una mucha deformidad de la cabeza, y a veces es muy difícil lograr ese injerto de buena calidad. Eso es cierto, porque la deformidad a veces es muy importante. Y quizás ahí uno debería ir preparado con la eventualidad de tener la utilización del cotilo, digamos, el aumento de tantalum cuando no tenga un injerto adecuado, ¿no? Yo creo que la cuña de tantalum es mejor que eventualmente, porque hay algunos casos, algunos trabajos que hablan de usar injertos de banco, de cabezas de banco en estos casos. Yo creo que esa no es la alternativa. Yo creo que ahí probablemente hay un problema después en la fijación de ese injerto cuando es de banco. Y yo tengo un caso que hice y la verdad que fracasó. Es un paciente, uno de los que mostré que no anduvo, y se reabsorbió el injerto y fue un injerto de banco. Y yo creo que ahí en ese caso es mejor la alternativa de la cuña aumento de metal trabeculado y con cotilo de tanto. Doctor Mérida, ¿alguna experiencia en relación a autoinjerto y aloinjerto, como dice el doctor Guarda? Creo que se perdió su conexión, doctor Mérida. Bueno, doctor, seguiremos avanzando en los temas y al final, pues, dejamos algunas dudas que tengamos sobre acetábulos displásicos. Perfecto. Ups, pero. No sé qué pasa, a ver, un segundo. Está fallando el internet. Algo está fallando. Sí, el internet está fallando. De mí se ha ido ya 3 o 4 veces. Le voy a detener la presentación y vuelve a compartir, doctor Guarda. Ah, no, ya dio. Sí, ahí dio, parece. Sí, Voy sí. a poner la otra presentación. No sé por qué no la toma. Parece que hay que cerrar esta. Doctor Mérida, no sé si escuchó la pregunta que hicimos hace un momento. No, porque se me fue por completo, no escuché. Ya. Hablábamos un poco del acetábulo en relación a colocar entre autoinjerto y aloinjerto. Si usted tiene alguna experiencia, injerto de banco. Ah, ya. Mira, un paciente que tiene displasia de cadera generalmente es paciente joven. Es una cadera, no está mal, es un hueso que no ha funcionado mucho, pero sí es buen hueso. Entonces, yo prefiero usar el mismo hueso del paciente. Hay excepciones en que la cadera está muy luxada, esa cadera nunca ha funcionado, quizás sea muy osteoporote que no funcione. Bueno, quizá hay usar un injerto de banco.
pero yo prefiero utilizar la cabeza del mismo paciente. Pero como decía hace rato, es importante preparar el acetábulo, el injerto. No sé si se acuerdan de la técnica de Bandy. De un lado tiene que ser cortical para que pueda soportar la presión y no se comprima. Algo parecido a eso es el que a mí me gusta usar cuando hago un aumento acetabular con injerto. La parte externa, yo prefiero usar la zona que tiene cortical, estar hacia afuera. Y la parte más esponjosa hacia el hueso huésped. Poner los tornillos de manera que esta parte cortical de afuera pueda resistir la carga. Porque si pongo completamente un hueso esponjoso, la probabilidad de que el injerto no prenda o sea muy débil es alta. Por eso prefiero poner con una capita de cortical hacia afuera. Pero prefiero siempre usar el hueso del mismo paciente. Okay, Totalmente de acuerdo, porque seguramente tú no escuchaste ver, pero tengo un caso con injerto de banco y no funcionó, que fue el que describió que fracasó y Yo tengo dos casos de injerto de banco que me costó mucho. Uno de plano no funcionó, tuvimos que cambiarle. El otro me costó muchísimo que funcionara. Yo lo que decía un poco que frente a esa alternativa es mejor usar el aumento de tántalo con cotilo de tántalo. Sí, es mejor el tántalo. El problema de usar el tántalo es que si alguna vez llegas a hacer revisión, pues no tienes hueso, tienes que quitar y es un problema. Así es, Ese es el problema del tántalo. Muy bien. Seguiremos hablando. Listos. Sí, doctor. Muy bien, doctor Guarda, por favor. Bueno, esta presentación, la verdad que es una presentación un poco anecdótica. Reconozco que la tendencia en el tiempo ha ido cambiando con algunas conductas, pero me pareció interesante retomar este tema de una técnica que la tuve que quizás cambiar por una cosa más de tipo de disponibilidad de banco de hueso. Todas las revisiones con injertos compactados que yo inicialmente, bueno, ahí un poco les cuento que mi formación partió en Wrightington, donde aprendí todo el injerto compactado, después tuve una estadía en Exeter, y esta estadía un poco volví imbuido con los injertos compactados. Y tengo dos presentaciones, una en fémur y otra en cotilo, y esta en cotilo reconozco que fue más antigua, toda esta casuística que tuve, tiene que todas las observaciones que podamos hacer después con respecto a una técnica que es tremendamente demandante en lo técnico y que la verdad que cuando uno ve la evidencia de Exeter, es totalmente ver la evidencia de otros centros que hacen esta misma técnica. La verdad que eso explica un poco lo demandante que es y que implica directamente en el resultado final de esta técnica que vamos un poco ahora se las voy a presentar. Bueno, ustedes todos sabemos que la inestabilidad mecánica y la respuesta biológica del Western va finalmente a lo que nosotros siempre tememos, que es la pérdida del capital óseo, que es el gran problema. Esta pérdida, fundamentalmente por ostolisis, sea por desgaste, aflojamiento, eventualmente por infección, pero también puede estar dada esta pérdida del capital por la recepción ósea excesiva que uno hace en la artroscopía primaria. También puede ser por un déficit óseo preexistente, en algunos casos, como hablamos de displasia o fractura, y en un daño óseo mayor en la extracción propia del implante en la revisión. Es decir, uno quita más hueso finalmente cuando retira el implante original que tenía o que va a recambiar. Es muy importante dentro del capital óseo determinar y cuantificar la pérdida, y la calidad del hueso que nos queda también es muy importante, y la ubicación de la pérdida, y eso finalmente, todos sabemos, nos va a dar, ¿no es cierto?, las clasificaciones que tenemos. Y hay bastantes clasificaciones, la de Pawrowski, la de Gross, Alan Gross, hay varias que tontamente van a lo mismo, que es a determinar la pérdida de stock óseo con respecto a digamos, a lo que viene después, que es el implante o el nuevo implante. Frente a estas situaciones, la interrogante es grande, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo tanto, tenemos que evaluar muy bien. Debemos clasificar, determinar en nuestro enfrentamiento qué abordaje vamos a hacer, cuál es el más indicado, uso o no uso de injerto, lo cual implica ir muy bien preparado, uso o no malla de contención, canastillo, si es cementado o no cementado, y qué tipo de implante vamos a ocupar o vamos a tomar como decisión final. Por lo tanto, el enfrentamiento debe ser preparatorio y debe ser muy bien hecho, cosa de llegar al pabellón con varias alternativas, no solo con una que llevamos planificada para una eventual sorpresa que nos encontremos dentro del acto operatorio. La clasificación inicial, todos sabemos, radiológica, escanográfica, arteriografía, incluso es muy importante, sobre todo en los defectos acetabulares, en que a veces nos encontramos en que hay implantes que están dentro de la cavidad pelviana, lo cual a veces están muy cercanos a los vasos, y por lo tanto la arteriografía es muy importante a veces para determinar la técnica, el abordaje, el cuidado que tenemos que tener para poder retirar
nuestro implante. Y la clasificación final, obviamente va a estar dada, uno la puede hacer muy bien, radiológica, escáner y todo tipo de método imagenológico que ocupe, con diferentes proyecciones. Uno hace esta evaluación, pero después de la evaluación intraoperatoria, después que uno retira el implante, es muy importante. Yo diría que es el minuto en que uno hace la evaluación real de esa pérdida de estocosis. Y es la que nos da al final la técnica que podemos llevar planificada, o eventualmente tenemos que tener algunas cosas, elementos adicionales, o cambiar drásticamente hacia la técnica en el acto intraoperatorio. La utilización de prepost, que es la que yo uso, que la verdad que todas determinan la cantidad de estococio perdido, en que va del tipo 1, tipo 1A a la tipo 2A, tipo 2B, tipo 2C, que van de acuerdo a mayor cantidad de estococio perdido. Finalmente tenemos la tipo 3, A y B, que ya a veces hay discontinuidad pélvica con una mayor pérdida de nuestro estococio, por lo tanto va a dificultar más nuestra técnica e implica un análisis muy, muy importante para poder ver qué tipo de implante vamos a colocar. Los factores de decisión siempre son la edad, las expectativas de vida que tenga. De acuerdo a eso vamos viendo si hacemos o no reposición de estococio, o si nos vamos más a la utilización de algunos elementos más metálicos en caso de algunos pacientes, dependiendo de la edad. El estado de salud de nuestro paciente es fundamental para la envergadura de la cirugía que tengamos, qué demanda va a tener este paciente a futuro, y finalmente lo que ya le estaba hablando, que es la clasificación de la pérdida del estococio. La evidencia es muy importante, qué líneas de trabajo tengamos, y la experiencia que tengamos en la técnica que vamos a aplicar también es muy importante como factor de buen resultado en nuestra decisión. Las exigencias que le debemos imponer a los implantes en revisiones: ojalá una fijación duradera, con un bajo nivel de desgaste, buena estabilidad importante, con un buen rango de movilidad y que tenga una buena fijación mecánica, eventualmente con o sin injerto. Podemos ocupar, dentro del objetivo es también una copa estable, en posición ojalá lo más anatómica posible, ojalá en el centro de recuperación, de rotación original, y recuperar el estococio. Esto como objetivo fundamental dentro y básico dentro de una revisión acetabular. Las opciones en la tipo 1, en que hay una muy poca pérdida de estococio, obviamente es muy similar a una artroplastia primaria, no hay grandes diferencias. En los pacientes menores de 65, lo que yo utilizo como conducta general para todos mis implantes, tanto primarios como revisión en este tipo de casos, son los no cementados menores de 65 años y cementados en los pacientes de 75 años en la parte de acetabular. O ahí puede variar un poquito el rango en que pacientes más añosos a veces también ocupan el implante no cementado. Paciente de 5 años operado, lo que ya lo presenté en el caso anterior, y posteriormente una revisión con un injerto que ya tenía, y este es el caso también, que estaba en la presentación anterior. Cuando nos encontramos con defectos acetabulares mayores, ahí viene, ¿no es cierto?, el análisis muy exacto de lo que vamos a encontrar, y vamos a tomar decisiones en muchas alternativas que actualmente han pasado de todas las historias de evidencia. Tenemos cotilos cementados y no cementados en centros altos, la rotación de la cadera, copas no cementadas de medidas estándar con un injerto estructural, copas especiales, copas oblongas, copas con suplementos de tantalum. Alan Gross tiene una gran experiencia en el tema, ya sea el cotilo de tantalum con los aumentos de tantalum, uso no de canastillo, copas de medidas grandes, las copas jumbo, las copas también cementadas con un injerto comercializado, que es lo que un poco les voy a contar, con o sin sustentación, con una malla, en caso dependiendo de un mayor o menor defecto. Cuando ocupamos el centro de rotación alto de la cadera y colocamos ahí un implante en una revisión, hay muchísimos trabajos que hablan de este caso de Ranaway, de 71% desarrollaron una radiolucencia, 7 años de seguimiento. 42% de ellos de migración y radiolucencia, 6 años de seguimiento. Aparentemente el centro de rotación alto de la cadera no es el mejor lugar para colocar una revisión y tiende mayoritariamente al fracaso. El uso de un injerto estructural, que a veces en algunos defectos se usa, hay algunos estudios que han mostrado resultados muy buenos y otros con alta tasa de fracaso a mediano plazo, y aparentemente el futuro del injerto estructural va a ser relativamente incierto en algunos pacientes que rellenamos este defecto con un injerto estructural fijado de varias formas, con o sin cage, y eso aparentemente no es la tendencia o no es lo que eventualmente nos daría un buen resultado final. Una copa estándar no cementada más un injerto estructural también puede ser, pero los mismos comentarios que hicimos en la diapo anterior. Copas especiales, copas oblongas, copas de diferentes formas para poder suplir los defectos que tengamos también es una alternativa. Dentro de esto están los custom made, las copas específicamente hechas para el defecto que encontremos, pero los valores, los resultados, algunos de ellos no están buenos como para elegir esa alternativa. Aquí tenemos las copas oblongas, la migración del componente ha sido notificada frecuentemente y los resultados a largo plazo también tienen varias limitaciones.
Con respecto a la copa Jumbo, que hay una tendencia de uso de ella, tiene ventajas importantes. Maximiza la superficie de contacto por el tamaño grande que tiene este cotilo, aumenta el área de fuerza de contacto, rellena zonas de defecto, utiliza menos injerto por el hecho que es una copa de gran tamaño, y tiende a normalizar parcialmente la rotación porque levemente se asciende este centro de rotación cuando ocupamos este tipo de copa Jumbo. Y la desventaja que tiene principalmente no recupera el stock óseo y una ubicación, como les decía, ligeramente más alto que el centro de rotación anatómico. Hay bastante evidencia al respecto. Aquí encontramos Noscal con 94% de estable a 9 años. Hay varios más trabajos que hablan de sin aflojamiento a 7 años, Tanser, 2 aflojamientos en 140 revisiones en 5 años, y sin aflojamiento en el caso de Silverstone a 138 revisiones con cotilo Jumbo a 9 años de seguimiento. Berry con 93% de sobrevida a 7 años en algunos de sus trabajos que presentado. Aparentemente es una alternativa, pero tiene algunas limitaciones específicamente frente a algunos defectos mayores. Copa Jumbo más autoinjerto particulado también puede ser usado, tiene observaciones similares como las que hemos hecho antes, y la Copa Jumbo tiene obviamente contraindicaciones importantes cuando hay un defecto tipo 3D, Paprosky, que implica una gran pérdida de stock óseo, en que no obtenemos estabilidad con estos implantes, la verdad que no es la indicación ideal. Por lo tanto, también tiene indicaciones la copa Jumbo en huesos irradiados y en algunas disociaciones pélvicas en que no vamos a lograr una estabilidad inicial en este hueso. Por lo tanto, las opciones que tenemos en revisión acetabular tipo 2A y tipo 2B, en estos casos, uso de cotilo no cementado con o sin injerto, con un máximo de cotilo de injerto de un 40-50% de la superficie, o el uso de injerto compactado con cotilo cementado con o sin malla de sustentación lateral, que es lo que les voy a mostrar en una experiencia que tengo al respecto. Tipo 2C, 3A y 3B, que es mayor la pérdida de stock óseo, yo creo que ahí el uso de injerto compactado con recuperación del stock óseo, una malla eventual de sustentación lateral y un cotilo cementado, creo que pudiera ser una alternativa, que es la pequeña experiencia que les voy a mostrar. Y, también está el uso de injerto compactado, que también puede ser usado con un cage y sobre esto un cotilo cementado como un cap cage. Canastillo, discutible, en algunas situaciones hay que usarlo, son útiles en algunos casos, su colocación es laboriosa, tiende a tener altas tasas también de dislocación, requiere una vía de abortaje que es más extensa, la mayoría no tiene una capacidad de fijación biológica, ahora han salido algunos cases que la tienen, lo cual a veces, en caso cuando no la tienen, puede llevar a una migración y a un fracaso de estos cases de fijación. La evidencia en canastillos hay muchas. Petersen no reportaron fracasos mecánicos a los 2-5 años, un trabajo bastante antiguo con el case de Busch-Schneider, que es una alternativa bastante viable, combinada con injerto. Gill y colaboradores reportaron una falla mecánica de un 8% y una tasa de revisión del 11% de 5 a 18 años de seguimiento, con el Busch-Schneider solo en defectos tipo 2, y en defectos tipo 3 no hay buenos resultados a aparecer con esta opción, y ahí es donde tenemos que recurrir a otras. Si queremos solucionar la pérdida ósea, uno recupera el stock óseo, que es todos los cotilos no cementados primarios o Jumbo, lo que hemos estado hablando, y lo que recupera el stock óseo, y aquí donde uno quizás en pacientes jóvenes podría ser una alternativa, pensando en una revisión posterior, injerto óseos compactados con un cotilo cementado, lo que yo aprendí en un momento de instancia, y reconozco que en el tiempo he ido cambiando por diferentes otras alternativas, por los resultados que se han ido ganando en el tiempo. La historia del injerto compactado parte con Slough el año 84, posteriormente la escuela de Exeter con Guy Ling en el año 87, que empieza a mostrar una evidencia bastante sólida en algunos aspectos con el uso del injerto compactado. Aquí tenemos a Valdemar Ling, que lo conocí personalmente una vez que yo estaba haciendo una estadía en Memphis, en la clínica Campbell, y Ling fue a presentar su técnica en esos años, cuando yo estaba bastantes años atrás, y la verdad que fue abordado y tremendamente asediado por los americanos que no le creían en su técnica, pero la evidencia que fue dando después fue diferente. Fluff, el año 90 y 94, el modelo en cabras demuestra que en el estudio comparativo de injertos compactados con cemento da una mayor estabilidad, obviamente, a los implantes, y sin cemento menor estabilidad al estructurado que se hace, y la histología en esos años demostraba que había revascularización, resorción y posteriormente formación de hueso. Con respecto a Slough, el año 84, y Huelva publica incorporación, vascularización y remodelación a diferentes años de seguimiento, a 2 años, a 5.7 años y 11.4 años. El injerto compactado más cemento muestra algunas evidencias. Schimmel, el año 98, porque los injertos compactados cementados tienen una alta capacidad de incorporación, pero esto lo atribuye a la estabilidad inicial que da principalmente el implante cementado sobre esta estructura de cemento compactado.
tendría ahí una diferencia con respecto al uso sobre los injertos de un implante no cementado, que no sería lo ideal. Si analizamos este trabajo, que es bien, es una revisión del registro noruego con 4.762 revisiones, vamos a tener que ir observando cosas que vamos a ir viendo y quiero que se va en el tiempo. La revisión está claro que tiene peores resultados que las primarias. La recementación sin injerto da malos resultados. Los injertos compactados con no cementación, en esta revisión de 4.000 revisiones, da malos resultados. Y obviamente se va viendo que las revisiones no cementadas, sin injertos compactados, muestran resultados promisorios. Por lo tanto, va restringiendo esta indicación de injertos compactados con cotilo cementado a casos que son bien específicos, analizar cuándo eventualmente hacerlo. La literatura es amplia, hay muchísimos, desde aquí, como les explicaba, de la escuela de Exeter, hasta Cabanela, el 2003, que presenta algunos Scheuer, que tienen una gran experiencia con respecto a esta técnica, mostrando la mayoría de ellos buenos resultados, y un colega mío chileno, Numair, el año 2002, presenta esta casuística que también tuvo formación en Wrightington. En relación a injertos compactados, Boback, que es de Leeds, en 172 cotilos revisados con un seguimiento de 2 años, 11 meses, una falla solo de un 9%. Solamente 4 casos revisados con esta técnica. Tienen ellos una escuela de injertos compactados de mucho tiempo, un seguimiento muy similar al de Exeter, ahí en Inglaterra, y los dos son Inglaterra, de Peter Boback y Exeter, como les explicaba, un trabajo clásico, los primeros que presentaron con 339 pacientes con una sobrevida de 96% a 8 o 9 años de seguimiento. Los casos con pobres resultados se atribuyeron a una inestabilidad, injertos pequeños, y a una impactación inadecuada. Y esto es netamente atribuido a defectos de técnica en sí. Por lo tanto, el resultado va en estricta relación a la técnica, que tiene que ser muy prolija, y la verdad que los resultados que tiene éxito son muy difíciles de igualar en cualquier otro centro, que tienen técnica depurada durante muchos años, con instrumentales que han ido evolucionando en el tiempo. Y yo la última vez que estuve en Exeter, que no fue hace muchos años, ellos siguen indicando su revisión acetabular con injertos compactados y con los resultados similares a los que han presentado en el tiempo. Pero son ellos, eso hay que tener claro. La técnica se usan partículas de hueso, se hace un lavado importante de estas partículas, debe tener un tamaño ideal. Este tamaño debe ser alrededor de 7 milímetros y un poco más grande incluso que lo que se usa en fémur, con lo cual permite contenerlos y permite compactarlos muy bien en la zona donde está el defecto, que es yo creo que es el éxito de esta técnica. Hay un trabajo que habla de que los tamaños son importantes en la estabilidad mecánica que tiene este cotilo. En cotilos se usan de 7 a 10 milímetros, deben ser más grandes para lograr la estabilidad en la compactación. En fémur, como es una zona más contenida, el defecto cuando uno utiliza con los injertos compactados pueden ser más pequeños y mezclados con injertos un poco más grandes. Y esto da una estabilidad estructural después de la impactación que uno hace. Aquí ustedes ven la técnica secuencial con colocación en el fondo del injerto y compactaciones con tamaños graduales de todo este instrumental. Lo tiene Exeter y también lo tiene digamos, la empresa que tiene, y también de no Exeter, que es la empresa de Johnson & Johnson, que es la que ocupaba en esa oportunidad también, y tienen el instrumental que va con la misma secuencia de zonas de compactación. Finalmente hay una presurización del cemento sobre esta estructura de injerto compactado, y sobre eso va un cotilo cementado. Idealmente el cotilo de Chandler, que tiene un aletado en sus dos extremos, y esto permite hacer una cementación y una contención de los injertos en el momento de la colocación, lo cual el cotilo es ideal, este tipo, que es el de Charley, o también usaba el de Oji que tenía también unos aletados grandes y que permitía hacer una muy buena técnica de cementación sobre estructuración de estos injertos. Aquí ustedes ven, estas son fotos de allá con esas típicas toallas que usan en Wrightington, y aquí hay una técnica con el instrumental de Charley de compactación gradual y progresiva sobre este defecto, que permite dejar como un empedrado, estos empedrados antiguos que existían en las calles, muy bien compactados, mecánicamente sustentados, que permite sobre esto colocar un cotilo cementado, como es un caso mío, que tiene algunos defectos técnicos, pero la verdad que el resultado fue bastante bueno. Y los puntos claves que debe tener esta técnica es convertir primeramente defectos segmentarios en cavitarios. Esto significa a veces utilizar las mallas de contención lateral, las mallas centrales que permiten compactar estos injertos en forma adecuada. Restituir o jalarse en rotación normal, una impactación vigorosa, por eso es muy importante hacerlos contenidos y con una resistencia mecánica, con uso a veces de malla, para lograr los injertos estables,
y posteriormente una cementación presurizada. Personalmente, una casuística pequeña de un tiempo que lo estuve haciendo, y por eso se las muestro con un poco de historia. Fueron 24 cadenas, 24 pacientes, un seguimiento de 4 años en esa oportunidad, 2 revisiones acetabulares, 2B con aflojamiento precoz con injerto compactado, una 2A, post fractura de cotilo con un aflojamiento séptico precoz, y las complicaciones fueron una infección profunda, 2 luxaciones, un daño ciático con regresión parcial posteriormente, 2 migraciones de trocánter, ya que fue con un abordaje transtrocanteriano que se produjo. Paciente preoperatorio, 66 años, un defecto acetabular, y aquí ustedes ven en que hay una malla de contención lateral, y esto permite, fijada con tornillo, y permite la compactación de los injertos y posteriormente la colocación de un implante cementado aletado que contiene este cementado y permite presurizarlo en la zona de este armado de injertos. Aquí también hay una malla de contención en la parte femoral con injertos compactados con un vástago de Exeter. Aquí paciente lo mismo, este es un aflojamiento y que se hace la misma técnica a nivel acetabular sin cambiar el vástago y que permite una malla lateral. Estas mallas vienen hechas, muy bien hechas, una empresa específica las hace y tiene de varios tamaños y son las mismas mallas que se usan también para toda la estructuración proximal del fémur. Esto se fija con unos tornillos, quedan estables, con lo cual permite colocar estos injertos y impactarlos enérgicamente para que queden contenidos y poder posteriormente cementar. En resumen, en todo tipo de revisiones es muy importante que haya una exacta evaluación del problema, dimensionar muy bien la pérdida del capital óseo, nunca improvisar, planificar lo mejor posible. De preferencia la solución restituyendo el capital óseo, y cada implante tiene su indicación de acuerdo al defecto y se requiere para evaluar un seguimiento a largo plazo. Reconozco, terminando aquí un poco, que las revisiones actualmente con los metales trabeculados, también con los cap cage, la restitución ósea, haciendo una restitución ósea y posteriormente el cap cage, sobre todo eso, hay una gran escuela ahí que habla de Alan Gross, presenta varias cosas con respecto y con técnicas que tienen buenos resultados, que aparentemente son promisorios y que a veces probablemente pueden ser más sencillas como solución que esto que les he presentado. Además que yo les cuento que en su oportunidad yo tuve que dejar esta técnica porque no conté más con un banco de huesos, por el hecho de que en su oportunidad hubo una inspección del Comité de Infección Intrahospitalaria y en Chile se determinaron que algunos centros podían tener banco de huesos, y esto me obligó un poquito en el último tiempo a hacer revisiones ya no usando esta técnica, pero creo que tiene su indicación. Sí, les vuelvo a insistir, debe ser muy bien hecha, en las manos que corresponde con la expertise suficiente, y esto es lo que tenemos como ejemplo en Exeter, que logra esos resultados, pero porque tiene una experiencia y una contundencia en los años de seguimiento que lleva su. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Interesante la charla. Vamos a pasar nuevamente a la sesión de preguntas y vamos a ir analizando algunos puntos. Usted en algún momento habló durante la charla de la indicación en cuestiones de acetábulos irradiados, hueso irradiado. En este tipo de pacientes que tienen hueso irradiado, ¿qué tipo de acetábulo usted le colocaría? ¿Uno no cementado, uno cementado? ¿Cómo podría valorar esa situación si va a tener un buen soporte mecánico? La verdad que el hueso radiado todos sabemos que tiene características no óptimas de fijación de cualquier cosa. Entonces lo ideal quizás uno pudiese optar en estos tipos de pacientes una fijación personalmente, pudiera haber gente que discrepe conmigo, pero yo preferiría usar implantes de tipo cementado, en que logre una fijación mecánica inicial de mejor. Y no voy a la fijación biológica o un implante no cementado en que probablemente puedo tener problemas en cuanto a esa fijación. Esto es absolutamente discutible. Hay gente escuelas de no cementados que me lo van a rebatir, pero personalmente esa es la conducta que yo tomaría. Ok, muy bien. Usted no sé si ha visto las técnicas de colocar clavos por encima del acetábulo como para hacerle una especie de soporte. ¿Alguna vez lo pudo utilizar o conoce algo de la experiencia en relación a eso? No tengo experiencia al respecto. No. A lo mejor Ever puede ser que la tenga, pero yo personalmente no utilizo ese tipo de. Yo nunca he utilizado, pero sí he visto unos 5 o 6 casos de un colega, por cierto, si no me equivoco, es de Perú, pero vivo en Puebla, he estado cerca a México. Me ha tocado revisar unos 4, 5, 6 casos. Él pone 2 tornillos en una especie de, como si fuera
Sí. una ceja y pone cemento como contención en vez de injerto. Y yo me sigo haciendo la pregunta, si tenemos un hueso del mismo paciente, yo prefiero colocar el hueso del paciente. El problema que he visto con esto es que va empujando y como es una fijación no biológica, es mecánica, se va aflojando el tornillo o se va fragmentando el cemento. No lo he utilizado. En cuanto a la compactación, yo tengo el mismo criterio que Mauricio. Me gusta, cuando puedo hacer injerto compactado, sí lo hago. Y nosotros tuvimos el mismo problema que él, con regulaciones del hospital. Había que hacer regulación del banco de hueso, etcétera, y perdimos la oportunidad de hacer más injerto compactado y dejé de hacerlo. Tuve problemas en la compactación femoral, como lo hacía el doctor Robert Lee, y su segundo de a bordo, el doctor Graham Gillian, etcétera. Entonces, vinieron a nuestro hospital, yo tuve que ir allá a entrenarme, pero la parte femoral no me ha funcionado. La acetabular sí me ha funcionado bien. Y la clave, bien lo dijiste, es la compactación del injerto. Esa es la clave, la correcta compactación del injerto. Compactar bien el injerto, inclusive a mí me gusta hacer una prueba. Agarro la jeringa para lavar, que en México se llama jeringa septo, y lavo a presión. El injerto que se soltó no está bien compactado, entonces hay que volver a compactar para poner el cemento. Pero con respecto a los tornillos con cemento, no, yo no los uso, ni los recomiendo. Ok, muchas gracias. Tengo la misma impresión que la técnica es muy importante. Aquí era un poco para la fijación mecánica del injerto, es muy importante el tamaño del injerto. Sí. Es decir, yo creo que el injerto pacotilo es un poquito más grande, ya lo mencioné en la presentación, y en la parte del femoral tiene que ser un poco más pequeño porque el espacio incluso que queda en la zona de compactación es menor. Por lo tanto, los injertos son... Y además que ya es una cavidad contenida por las paredes del fémur, por lo tanto es más fácil. Sí, es un tubo. Es un tubo, exactamente. Se puede reforzar con la malla y se compacta perfectamente bien y es mejor, más pequeñito, por eso es más fácil. En cambio, el acetablo es media concha, es media naranja, es muy fácil de salirse, por eso necesitamos injertos más grandes que se puedan agarrar entre ellos. Sí. Exactamente, yo creo que la fórmula está en el poder hacer una compactación enérgica, pero manteniendo obviamente el cuidado de no dañar más los defectos que tiene. Sí. Y esta compactación enérgica, la verdad que hay trucos y técnicas como uno lo puede hacer. Sí es importante utilizar estas mallas laterales que dan una contención lateral. Si hay necesidad de usar mallas centrales también se pueden usar. Esta empresa que nos trae estas mallas, que es Aumédica, disculpen que nombre médico, aquí no hay ninguna relación comercial con ellos, pero tiene unas mallas predeterminadas que las venden de muy buena, que son muy estables y muy fijas y de diferentes tamaños circulares para poder colocar en el centro del cotilo. Y las mallas laterales también lo tienen. Y son bastante firmes, no es tan blanda la malla, por lo tanto permite tornillarlas muy bien. Es una malla muy firme. Claro, y queda muy firme y permite compactarlas muy bien los injertos. Y en la parte femoral, en la parte proximal, aprovechamos de tocar el tema, también existen mallas de diferentes formas para poder restituir muchas veces la pérdida del hueso proximal del fémur, donde uno tiene que compactar también enérgicamente para lograr la estabilidad del injerto al final. Y además hay trucos de cómo ir compactando. Para poder compactar bien, yo personalmente coloco travieso en la parte distal del fémur. Coloco una aguja de Kirchner, ojalá gruesa. Y esto me permite ir, primero que nada, colocar mi tapón sobre esta aguja que no me migra a distal posteriormente, porque, si no sé si me entendieron, coloco la aguja y sobre eso mi tapón distal. Y sobre eso compacto. Y eso permite, con todas las herramientas nuevas que tiene el instrumental de compactación femoral, compactar lo mejor posible sin que migre nuestro tapón distal. Son formas de cómo lograr mejor compactación, que es la fórmula del éxito. Es decir, que da una pared sólida donde se permite colocar después el implante cementado sobre esa zona. Sí, muy bien. Hay una pregunta un poco larga aquí en el set de preguntas y respuestas y dice, si tendría la opción de colocar una copa con un buen press fit, algo pequeña, pero con un centro de rotación ligeramente alto, más o menos habla de 1.5 a 2 centímetros, versus una copa con injerto estructural, pero con buen centro de rotación. ¿Qué opción tomaría usted? La verdad que los injertos estructurales no han tenido buenos resultados. La verdad que prefiero en ese caso, cuando el centro de rotación no lo subo mucho, prefiero colocar ya sea un cotilo jumbo en que no suba mucho el centro de rotación o eventualmente una copa de tántalo con un aumento de tántalo.
pero prefiero eso cuando es un defecto contenido. Estamos hablando que no necesito restituir o eventualmente darle mayor estabilidad con injerto. No sé si Ever opina lo mismo o tiene alguna otra opinión. Sí, de hecho en el mercado hay copas axisimétricas y axiasimétricas. Exacto, también. Precisamente para esto, ¿no? Para poder compensar la deficiencia de la displasia, aunque el centro de rotación esté un poquito más alto. Si no es mucha la diferencia, creo que yo también prefiero usar eso a tener que usar un injerto estructurado. Muy bien, doctores. Una consulta en relación a acetábulos displásicos. Si bien se ha hablado de utilizar injerto autólogo como la cabeza, y se vio el caso que muchas de las cabezas no representan un buen injerto, y en nuestro medio no contamos con las aumentaciones de tántalo, ¿qué opciones tendríamos para poder colocar un acetábulo en esa situación? No es fácil, no es fácil la situación. Complicado. La verdad que en ese caso, bueno, si uno no tiene ninguna forma de cómo contener un cotilo en un defecto clásico muy vertical, esos cotilos grandes, magnos, yo la verdad que trataría de profundizar lo más posible, tratando de lograr el centro de rotación. Y probablemente optaría quizás por un déficit de cobertura un poquito mayor, restringiendo quizás la carga, y yéndome a la parte superior, colocando un cotilo no cementado muy superior. Y no tengo otra alternativa, si no tengo ninguna forma como se tuviera, si no logro una cobertura medializando un poquito más mi cotilo, y logro que no me quede, bueno, no tengo otra alternativa, creo yo, esa situación de colocarlo más arriba, no tengo otra alternativa. Completamente de acuerdo. Yo también prefiero medializar, inclusive avanzar más allá de la pared. Exacto, uno puede violar, sí. Claro, uno puede violar incluso la pared medial, y puede meterse un poquitito, sí. Y dejarlo contenido, y si tiene un cotilo con buena fijación, bueno, perfil es difícil, pero lateral quizá. Con tornillo, claro. Sí. Pero yo prefiero eso. Yo también. Y tiene que ser un tornillo una copa no cementada, y apostar a que un 30 hasta 40% de la copa esté fuera. Exacto. Apostar y que funcione bien y que el injerto, el hueso pueda crecer sobre y sostenga. Y lo otro levemente verticalizado, siempre y cuando no colocar mucho en riesgo la estabilidad del implante. Ahí sí vale la pena usar los implantes o copas con la aletita, el flange que tiene un poquito más. Algunos son tipo casco alemán, un poquito más de reborde para aumentar. Ahí sí vale la pena. Totalmente de acuerdo. Así es. Muy bien. El doctor Alfredo Aybar pregunta también, dentro de la planificación preoperatoria, ¿qué reparos usted tiene para marcar el centro de rotación, perdón? Y en grandes defectos, ¿qué utilizaría como referencia intraoperatoriamente? Bueno, desde el punto de vista, digamos, preoperatorio, está toda la evaluación radiológica adecuada que uno tiene que hacer, con escáner, ir viendo la profundidad del cotilo que tenga. El escáner es de gran utilidad para poder evaluar bien qué grado de cobertura voy a obtener, qué tamaño la zona del centro original tengo. Hay una serie de análisis ahí que tiene que hacer desde el punto de vista de dónde está mayormente el defecto en nuestros acetábulos displásicos. Yo creo que el intraoperatorio es muy importante. Uno abre ampliamente el cotilo. Personalmente la técnica es liberar toda la región capsular para poder descender cuando son cotilos un poco más altos. Y la verdad que el centro de rotación va a estar dado por el ligamento transverso, lo que quede eventualmente del transverso. Y uno a partir de ahí ve y mide el defecto hacia arriba y ve cuánto queda. Y uno va colocando cotilos de prueba. Con las mismas fresas las va viendo. Y va viendo si profundiza, grado de cobertura, va analizando el tema. Y ahí va viendo si en un momento dado es necesario colocar algún tipo de aumento, ya sea óseo o de tántalo, lo que sea. Pero uno va viendo en el intraoperatorio. Lo primero, liberar bien, sacar muy bien, el resto capsular, siempre hay un resto de todo ese tejido, y siempre hay un resto de cotilo, y sobre todo en las CRAU 4, uno siempre va a encontrar el cotilo original yéndose directamente donde está el ligamento transverso, y ahí para arriba, y liberando y ampliando lo que tenga. Y si en el caso de las CRAU 4 uno va viendo, haciendo un fresado controlado con fresas pequeñitas, hay algunos instrumentales que traen fresas pequeñas, y uno va lentamente haciendo la cavidad y siempre se encuentra con un lecho donde puede colocar el implante. Y ahí va viendo lo que le va quedando como efecto para ir viendo si necesita o no un aumento posterior. No sé si Ever puede agregar algo más, pero... Sí, la clave es ubicar el borde inferior del acetábulo, que es el ligamento transverso. Exacto. La displasia de la cabeza supone que esta cabeza se subió.
Aquí en este espacio queda un tejido. A veces es hueso, un osteofito grande, y a veces es simplemente tejido remanente de lo que sería la pierna del ligamento redondo, etc. La clave es limpiar bien, visualizar bien el ligamento redondo. Un tip es colocar un Homan debajo del ligamento redondo, anclado. Y a partir de ese punto empezar la rima. Nunca subirse, sino de ahí ir aumentando poco a poco las rimas. Pero nunca alejarse del ligamento redondo. Y otra cosa que es muy importante... Eso, perdón, si hacemos está bien. mantenemos nuestro centro de rotación del acetábulo. Lo otro que es importante a veces no engañarse, porque uno encuentra a veces neocotilos que están ascendidos y que dan una imagen muy similar a la parte inferior del cotilo. Y no quedarse tranquilo con eso. Bueno, uno trae obviamente preparado mentalmente la radiografía, lo que tiene que hacer, pero generalmente se engaña. Uno cree que está en el centro original, toda esta alteración anatómica que hay, y no es así. Siempre buscar más hacia el distal el centro exacto donde está la parte inferior del cotilo. Ese es un error muy común en un cirujano novel, que abre y ve el acetábulo y piensa que es el acetábulo real y empieza a rimar sobre ese acetábulo real. No es el real. Por eso es muy, muy, muy importante ver en la radiografía inicial dónde está el acetábulo, el neoacetábulo, y dónde comienza el paleoacetábulo. Y de acuerdo a su abordaje, empezar a ver la diferencia que hay. Inclusive, como yo decía a mis fellows, es mejor poner una pinza o un clavo y tomarle una placa de rayos X-trans para ubicarse si está en el neo o en el paleoacetábulo. Si no tenemos experiencia, hay que empezar de un lado. Y la otra clave es, tenemos que ver. No es como la rodilla, que abrimos la piel y tenemos los elementos ahí luego. En la cadera no. No se valen incisiones chiquitas. Tienen que ser incisiones grandes que nos permitan ver pared anterior, pared posterior, ligamento transverso. Porque a veces uno se va, una radiografía simple, uno mide y dice, no, pues le queda una megacopa número 50, pero se olvida el ancho del acetábulo. Porque la placa la vemos de frente, pero no estamos viendo de lado. Quizá el 50 es arriba, pero en el ancho es una 48 y perderíamos las paredes. Por eso es muy importante visualizar y revisar a las radiografías antes. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que es una cosa muy intraoperatoria. Cuando uno tiene a una CRAU 4, por ejemplo, y uno le queda un remanente de ceja superior, cuando detecta el cotilo original, limpia el cotilo, saca todo el remanente de tejido blando que existe en ese cotilo y se encuentra con un cotilo muy pequeño. Y ahí uno tiene que tomar decisiones. A lo mejor no va a haber ningún implante que quepa en ese lugar, que vaya a entrar en ese lugar del cotilo original. Y ahí uno toma la decisión. Sencillamente, en algunas situaciones que yo he tenido, y no logro una cobertura de ese cotilo, tengo que eliminar la ceja posterior del cotilo original para darle cabida a un injerto y posteriormente sobre eso colocar mi implante primario, mi implante, de este caso, no cementado. Y uno elimina esa ceja y se olvidó el cotilo original en ese sentido, pero lo localiza en el centro de rotación original, pero para darle espacio al injerto tiene que sacar ese resto de borde superior del cotilo para poder colocar sobre eso el injerto. Y generalmente también te corresponde la zona del injerto a donde estaba el neocotilo. Sobre esa cosa, profundizando un poquito más la zona del neocotilo, dejando anfractuoso lo más posible, ahí puede colocar ya sea lo que decida, sea un aumento o un injerto. Una pregunta muy interesante. ¿Ustedes cuál creen que sea el set con el cual yo debo ir a una cirugía de displasia? ¿Qué copas, qué anillos, qué material recomendarían para estar preparados para tener un plan A, un plan B dentro de una displasia? Bueno, ahí un poco lo hemos mencionado varias veces. Yo creo que la evaluación primaria inicial, preoperatoria, es muy importante. Es decir, a qué defecto uno tiene en este momento, cuál es el desafío que va a tener por delante. Uno más o menos sabe. Ahora, si va con la idea de colocar algún tipo de aumento, tiene que ojalá llevar los aumentos de tántalo, con cotilos de tántalo. Tiene que llevar fresas indicadas de la más pequeña cuando son CRAU 4, de las fresas, ojalá el instrumental que tenga las fresas más pequeñas para ir logrando el cotilo original. Por lo tanto, el instrumental tiene que ser adecuado. Y el implante va a depender de lo que uno vaya como plan. Obviamente que si va con la intención de colocar también un injerto atornillado, bueno, tiene que ir con el instrumental AO, bueno, el instrumental de osteosíntesis que requiera, que tiene que llevar todo tipo también de cinceles dentro del instrumental, y posteriormente los implantes, ojalá, todavía quedan en el mercado. Yo, lo personal, cuando ocupo el implante cementado, son un injerto atornillado, ojalá las copas cementadas de Chamberlain, que son unas copas aletadas, o la OG, que ya poco queda en el mercado, pero
Si no, tiene que ser un cotilo cementado como el que usamos convencional, que no tiene estas aletas alrededor. Yo diría que eso fundamentalmente no tiene que ir preparado, pero la verdad que en todo tipo de revisión, o digamos pacientes complicados como la displasia, tiene que ir con arsenales alternativos y tiene que ir con tanto, si es que va a planificar un injerto atornillado, tiene que llevar también las copas probablemente de tal. Yo prefiero el tántalo, el metal trabeculado, que tiene una mejor fijación y voy a tener un resultado más predecible en el tiempo que los implantes que no tengan metal trabeculado. Pero actualmente todos los implantes no cementados vienen con mallas de fijación adecuadas, por lo tanto. El tántalo me encarece más la cirugía, pero yo creo que tiene que ser un metal trabeculado y con ojalá hay varios sets de aumentos que tienen diferentes formas, diferentes tamaños y también instrumentales de prueba para poder lograr un buen anclaje de ese implante. No sé qué más, si a Ever se le ocurre algo más, pero... Exactamente lo mismo. Inclusive se puede, algo que me olvidaba decir hace rato, que cuando se pone el injerto para aumento de la cavidad acetabular, es importante que el tornillo tenga arandelas, porque a veces al estar atornillando se sume, ¿eh? Tiene que tener una arandela para que tenga un tope, eso es importante. Dependiendo de nuestra planificación es lo que vamos a llevar. Si yo planifico irme a la selva, tengo que planificar cosas que voy a utilizar en la selva. Si pretendo irme a la montaña, tengo que utilizar cosas que voy a ir a la montaña. Entonces, dependiendo de mi planificación, es lo que voy a llevar. Otra cosa que se puede hacer, yo lo he hecho y funciona bien, ya hay reportes y todo, es que cuando tenemos un defecto muy grande en el neoacetablo, se puede utilizar una copa. Se coloca una copa, pero como soporte. Y debajo podemos colocar, ahora sí, la copa que queremos utilizar. Es decir, la copa, en vez de utilizar una cuña metálica, un aumento metálico o injerto, yo puedo colocar otra copa arriba y debajo colocar la copa que pretendo usar. Nada más que hay que hacer una diferencia. Entre las dos copas, igual con los metales, hay que poner una capita de cemento para que no haga el roce o no haga la metalosis. Eso sí hay que hacer. La fijación de esa copa superior, ¿con qué sería, doctor? Con tornillos, igual que una copa. La copa la está fijando arriba no para poner una copa acetabular, sino con el fin de tener un soporte, nada más. Para eso es. Me parece una buena idea. No lo he visto, pero me parece una muy buena idea. Y sobre todo que es una alternativa bastante más barata. Sí, la necesidad hace cosas. Infelizmente acá, bueno, nosotros estamos ocupando aumentos de tántalo. La verdad que en minutos hemos tenido buenos resultados, pero es bastante más caro. ¿Striker o quién les provee? ¿Perdón? ¿Striker o quién les provee el tántalo? El tántalo es Zimmer. Zimmer, sí, es cierto. Sí. El que traía las mallas en México sí es Striker, con CMW, con How Medical. Pero todas tienen el Gription, por ejemplo, de Johnson, todas tienen algún tipo de metal trabeculado y tienen también, Johnson tiene el Gription, que es también metal trabeculado. Como cobalto. Sí. Como cobalto, que es bastante y tiene resultados muy similares en fijación. Y es más económico. Es mucho más económico. Sí. Por lo tanto, las alternativas están, sí, hay varias alternativas más económicas. No sé. Una última pregunta, doctores. ¿Cuáles verían en pro y contras de utilizar anillos? ¿Anillos? ¿A cuál te refieres como anillos? ¿Qué cosa anillos? Medio de Müller, Bush Schneider. ¿Tú dices Cage, perdón? Con Cage. Sí. Bueno, en las revisiones con Cage está muy discutido. Yo lo ideal trato de no utilizarlo. Pero en general al Cap Cage ahora que tiene, y vienen de metal trabeculado también, en realidad son unas muy buenas alternativas. Si uno hace los defectos importantes, yo coloco una capa de injerto sobre eso, el Cap Cage, y sobre eso después un implante cementado. Pero a veces hay que usarlo y no tiene otra alternativa, uno que tiene que usarlo. No hay otra forma de cómo colocar un implante, los defectos importantes. Y esa es mi opción, por lo menos. Sí, yo también lo tengo como opción casi final porque es un metal. A veces no hay crecimiento sobre este, es un simple metal, entonces no me resuelve el problema de insuficiencia ósea, por un lado. Por otro lado, está fijado solo con los tornillos. Y sobre ese cage está cementada la copa, es decir, el anillo, el cage, no está fijado biológicamente al hueso, está con tornillos. Y los tornillos algún día van a tener una falla física, se puede romper. Yo diría que lo que presenta actualmente, nombro Alan Gross presenta su
sus cupcakes son metal trabeculado, por lo tanto Sí, con tienen metal un trabeculado, poder sí, biológico crece. de fijación. Sí. Antiguamente todos los primeros canastillos que hubieron, todos los cupcakes no tenían integración No. biológica. Por lo tanto, No. era colocar un sustento netamente mecánico que tendía a fallar. Entonces yo creo que aquí en este momento la utilización del injerto con todos estos implantes de revisión de metal trabeculado han abierto una puerta importante. Además permite incluso a veces fijados en diferentes formas con los tornillos, tiene una gran ductilidad técnica para poder colocarlos, por lo tanto facilita un poco la utilización en estos casos de los cupcakes. Pero lo ideal, como dice Bert, es ojalá no usarlo, porque uno utiliza interfaces entre hueso, metal y todo un implante después cementado sobre eso. En realidad es una estructuración que yo lo prefiero para los pacientes más ancianos o con mayor demanda mecánica, porque probablemente ahí puede estar la aplicación. Muy bien, muy bien. Enviaron una última pregunta aquí por el panel. Dice, en caso de una revisión por metalosis con pérdida ósea, ¿lo realiza en 1 o 2 tiempos y qué tipo de injerto utilizaría? Wow, esa pregunta importante. Tengo que primero contar muy seguro que es una metalosis. Primero que nada, decirlo de 1 o 2 tiempos, descartar o no la presencia de infección. Eso va a ser muy importante a veces. Pero si es una metalosis clara, yo diría que no hay grandes diferencias en mi conducta de lo que voy a hacer. Lo que probablemente voy a tratar de ser lo más exhaustivo posible en la limpieza de esta metalosis, a veces es muy difícil cuando hay una invasión de tejidos con una serie de qué sé yo, de pseudotumor y una serie de cosas. Es muy importante el aseo importante de la zona. Pero si es netamente metalosis y descarto la infección, lo hago en un tiempo, no lo hago en 2 tiempos. No sé si tiene otra conducta. No, igual. Si estoy seguro que es metalosis, es un solo tiempo, no le veo mayor problema. Ok. Muchísimas gracias, doctores. Ya nos hablaron de La Paz, por si acaso. Nos hicieron comentario. El doctor se llama Juan Carlos Cruz Vargas, el que hacía los injertos. El doctor, Encastrados, ¿no es cierto? sí. Vale la pena Sí. revisar la técnica del doctor, es muy interesante. Sí, valdría mucho la pena. Y No hubo la conozco, fíjate. una pregunta en Facebook acerca de cómo realizan esta técnica de injerto encastrado ustedes. Injerto Perdón, encastrado. una revisión posterior a un injerto no entiendo la No, pregunta. la técnica del mismo injerto encastrado. Y creo que era algo como anteriormente mencionaba el doctor Mérida, que primero colocar el injerto y luego encima hacer el fresado. Si ustedes lo hacen, digamos, de esa forma o lo hacen al revés, primero colocan la copa, luego encastran el injerto. No sé. No, primero se arma todo y después se va fresando, porque si primero pones la copa y quieres poner al final el injerto puede ser que no quede, no soporte a la copa, no va a estar estimulado, se va a reabsorber. Mejor es colocarlo y fresarlo para dar pero la técnica del doctor es una técnica de cómo colocar este injerto. Él hace un labrado especial en las tablas, hace una especie de canal y pone en un canal en las tablas, pone el injerto así y después lo va arrimando. Hay que ver la técnica del doctor. Pero la verdad que la técnica en sí es, bueno, la idea incluso tiene importancia. Uno puede colocar el injerto. Primero que nada, el lecho donde coloca el injerto es muy importante que se haga un labrado lo más adecuado o que sea similar al injerto que va a colocar. Y yo personalmente, gran parte lo hago con cemento, perdón, con cinceles. Cosa que quede cierta anfractuosidad en lo que voy haciendo, y con cinceles voy haciendo prácticamente una escultura, porque uno va tallando el lugar donde no coloco fresa. No hago un fresado que quede liso. Y el injerto lo coloco sobre esto y relleno las zonas de injerto comercializado, los defectos que puedan quedar. Técnicamente la colocación del tornillo la coloco un poquito más superior, cosa que después coloco una fresa más pequeña y le doy una pequeña curva en la zona del injerto, con el objetivo de que me penetre mejor después el implante, y sobre todo si en algunas situaciones uno colocase sobre este injerto un implante no cementado, para que tenga más contacto el implante no cementado sobre esta pequeña curva que se le da con un fresado. Eso obliga a que el tornillo quede un poquito más superior en la zona de fijación y no haya un conflicto cuando uno hace el fresado o leve fresado de esta zona para darle una mayor adaptación después al cotilo que uno coloque, ya sea cementado o no cementado. Muy bien. Quedamos muy agradecidos. No sé, doctor Tejerina, si tiene algún comentario final o alguna pregunta. No, muchas gracias. Estuvo excelente los comentarios. Perdón.
Bueno, solo como comentario, el doctor Paprosky tiene un artículo muy interesante en el 2005 que habla específicamente de el algoritmo de tratamiento de los pacientes en defectos óseos acetabulares. Él, a diferencia de usted, doctor Guardia, no toma en cuenta la edad de los pacientes. Directamente habla específicamente de los pacientes y hasta los tipos 1, 2, 2A, 2, 3 y 3A utiliza específicamente copas primarias, ya sea copas no cementadas o copas jumbo y injerto estructurado. ¿Algún comentario con esto, Doc? Yo diría que no, si la edad no es que se ocupe para la clasificación del defecto en relación a la clasificación de Gross o de Paprosky. Yo creo que la edad no es un factor de clasificación. La edad lo ocupo yo como un factor, perdón, un factor de decisión en qué es lo que voy a hacer. Si es un paciente añoso, probablemente voy a recurrir a conceptos generales, esto en realidad para varias cosas más se aplica, voy a recurrir a la sustitución más metálica, ¿ya? Y no tanto restituyendo el estocóseo. ¿Ya? Y en pacientes jóvenes voy a tratar de restituir estos defectos, ya sea clásico de revisión, voy a tratar de recuperar el estocóseo que tengo perdido, y ahí eso lo voy a aplicar con ese sentido el concepto de edad. No creo yo que tenga que ver con la clasificación en sí, ¿sí? Como edad, como factor. Eso yo sé que no se aplica ese concepto de Paprosky. No sé si Eber puede decir algo más. No, estoy de acuerdo. Yo la edad lo tomo en cuenta cuando tengo que usar una reconstrucción más agresiva, con mucho cemento, mucho metal, etc. Es la única. Después no tengo mayor problema con edad. Generalmente las displasias de cadera, en caso de displasias, son de gente joven. Los defectos del que habla el doctor Paprosky es cuando ya ha fallado una prótesis. Es otra cosa eso. De acuerdo. Listo, muchísimas gracias. Fue una sesión muy interesante. Hubieron preguntas muy buenas dentro del panel. Doctor Guardia, por su tiempo, pues muy agradecido a la sociedad boliviana, pues, y como miembro honorario también de nuestra sociedad. Un gran abrazo, un saludo a la distancia y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Doctor, sí, sigue, gracias, Luther, por la invitación. Ha sido un placer poder estar ahí. Yo ya me recuerdo mi estadía en Santa Cruz. La verdad que ha sido un agrado. Bueno, ustedes están en Cochabamba, tengo entendido, pero he estado en el Congreso Nacional Boliviano en Santa Cruz, lo he pasado divino. Hemos ido a visitar esa zona de la Concepción, que ha sido, me acuerdo, una visita preciosa que se hizo ahí. La verdad que, bueno, yo les agradezco mucho, tengo grandes recuerdos de los amigos bolivianos, y te agradezco, Luther, a ti la invitación, a Pablo, y que tengamos la presencia de un amigo tan amigo nuestro y tan erudito en la parte de artroplastía que es Eber. Y que recién tuvo ahí un terremoto, ya te veo que está muy bien, así que espero que sigan muy bien los hermanos mexicanos y los hermanos bolivianos, y muchas gracias por haber tenido y haberles transmitido esto un poco, y una experiencia ya con los años que nos empieza a contar lo que ha hecho en su vida. Lo bueno es darse cuenta que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, y eso es importante. De las dos experiencias, sean buenas o malas, uno saca enseñanza y las transmite y las cuenta, y eso un poco por las caras. Así que les agradezco que me hayan permitido escucharme. Muchísimas gracias, doctor Mérida. Muchísimas gracias también a usted, siempre que nos anda apoyando ahí con los webinars, ¿no? Yo encantado, muchas gracias. Y como siempre, Mauricio, es un placer saludarte, verte muy bien. ¿Cuándo nos tomaremos una buena copa de vino en persona? Estamos ahí, estamos juntando una cantidad de energía para comernos unos buenos pedazos de carne, unos buenos vinos, y qué sé yo, todas las cosas ricas de la vida. Pero ya vendrá el tiempo. Yo creo que los abrazos van a ser mucho más intensos después de que pase todo esto, y vamos a transmitir mucho más amistad, y hemos como juntado cariño para todos los amigos. Así que estamos todos ansiosos que pase luego esto, pero bueno, ojalá lleguemos sanitos al final y podamos contarlo y apreciarlo. Así que muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, gracias Luther, adiós, gracias Pablo. Adiós, Pablito. Adiós, gracias. Adiós.